Bueno, buenos días, estimados colegas. Bienvenidos al almuerzo virtual de la Asociación Argentina de Derecho Comparado, después de 4 meses de aislamiento preventivo social y obligatorio. Hoy tenemos varias novedades para compartir con ustedes. La primera es la actividad incansable de nuestros miembros en actividades académicas en tiempos de pandemia. Quiero resaltar algunas de ellas sin perjuicio de señalar que todos y cada uno de nuestros miembros ha realizado una labor importante durante la. Comienzo con destacar lo que ha hecho nuestra sociedad que vive más lejos. Me refiero a la autora Alejandra Rodríguez Garam. Alejandra mandó una publicación interesantísima de un artículo de la Journal de la Universidad de la Amistad de los Pueblos sobre el fenómeno de la ley en la civilización y la cultura. También envió su exposición en la UBA sobre la Constitución, remedio institucional en tiempos de COVID. Y ha propuesto como oradora para una próxima sesión a la doctora Mariana Abramova, que es una jurista rusa que expone sobre el derecho constitucional y la pandemia en Rusia. Por su parte, nuestra secretaria, la doctora María El Sousal, ha hecho llegar un artículo sobre doctrina en un tema trascendente para la economía, que es el impacto del COVID-19 en los contratos internacionales y la relevancia del abordaje del problema a través de las normas de policía. Javier Negri ha escrito un aporte súper importante sobre el fallo Trump versus Vance de la Corte de los Estados Unidos, y además ha hecho la traducción del mismo, lo que es un gran esfuerzo y que está a su disposición en la página de la Asociación Argentina de Derecho Comparado. Pero lo más importante es que Javier ha escrito un artículo sobre arte y pandemia, que se publicó en el Diario de la Nación y que también lo tienen ustedes a disposición en la página de la asociación, nuestra asociación. La doctora Úrsula Bacet ha organizado un evento al cual están todos invitados y del cual participan varios miembros de nuestra asociación, sobre la libertad de cátedra y la libertad de expresión. En él participarán Alfredo Vítor, Alfonso Santiago, están todos invitados a participar, porque hoy más que nunca tenemos que defender la libertad de expresión y la libertad de cátedra, sobre todo después de que a Moro, o al ex juez Moro, no se lo dejaba hablar en la Universidad de Buenos Aires, y a la profesora Alicia Solabayone, profesora titular de Córdoba, por su pensamiento sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo, ha sido denunciada ante el INADI. Además, quiero destacar que están los tópicos finales para el Congreso Internacional de la Asociación Internacional de Derecho Comparado, el Congreso General que se va a realizar en Paraguay, en la ciudad de Asunción, en el año 2022, y que ha sido mandado a ustedes, y si no, lo será por la doctora Inés Famas. Bien, yo creo que el orador que tenemos hoy no requiere de presentación, como se suele decir en estos momentos, pero yo no puedo dejar de decir que algunas cosas sobre Daniel Vítor. Daniel es profesor titular de la UBA y, lo que es más importante, forma parte del gobierno de la Facultad de Derecho porque es consejero titular del Consejo Directivo de la Facultad. Daniel es conocido por ser un profesor de Derecho Comercial, pero en realidad es una persona que está ampliamente formada en todo el derecho privado, y son conocidas sus intervenciones en el derecho de las personas y también en el derecho de familia. Ha sido redactor o corredactor de algunas leyes, quizás la que más recordemos todos es la ley de concursos y quiebra, que redactara conjuntamente con el doctor Julio César Rivera.
he jurado de concursos importantísimos de jueces y camaristas. Hoy que la justicia está tan criticada, es importante elegir bien a los jueces y Daniel contribuye a hacerlo, ha sido jurado en la Cámara Civil y Comercial Federal y ha sido también jurado en la reciente Cámara creada de Defensa de la Competencia. El año pasado fue jurado en esa Cámara. Pero sí hay algo que destacar, es que Daniel es un padre ejemplar, un marido amoroso, un buen amigo y un excelente músico, a quien comprometemos a cantar en el primer almuerzo presencial después de la pandemia. Absolutamente. Dale. Y si esto se demora mucho, tendrás que cantar en pandemia. Cantaremos en pandemia. Bueno, muchísimas gracias, Graciela, siempre tan cariñosa, tan amorosa conmigo. Bueno, queridos amigos de la Asociación Argentina de Derecho Comparado, un placer compartir con ustedes este encuentro y un privilegio enorme que me den esta posibilidad de haberme invitado para expresar ideas sobre una cuestión tan compleja como la que tenemos hoy, que es el del COVID-19 y las empresas en crisis, donde aparentemente todavía no hay una idea clara, por lo menos en nuestro país, de qué es lo que va a ocurrir, no ya con la pospandemia, sino cómo continuará durante este tiempo de pandemia la crisis económica que ha provocado el COVID-19 y que ha generado un impacto enorme en todos los países del mundo, pero muy especialmente en nuestro país, que ya venía suficientemente golpeado en materia económica, financiera y social. Lo que es claro es que las estimaciones referidas a las consecuencias que se pueden derivar de la paralización súbita de esta actividad productiva y los costos incrementales que se van a producir cuando se reanude la actividad son algo que genera angustia y preocupación. Es decir, todos sabemos que cualquier cosa que ocurra de aquí en el futuro, al menos en el principio no será igual. Es decir, que volver a una actividad productiva, a producción de bienes e intercambio de servicios en el mercado, a realizar y desarrollar tareas profesionales, van a requerir de un cambio no solamente en las costumbres y las conductas, sino también una enorme inversión. Es decir, medidas sanitarias que antes no se tomaban, medidas de distanciamiento social que influyen en los espacios de ocupación y en los diseños de los modelos productivos, el tema de intercambio, la indumentaria de quienes tengan que participar en los encuentros, en las reuniones, en las fábricas y en las oficinas, y aparte el daño producido por el aislamiento y la paralización de la actividad, que lleva a que muchas de las pequeñas y medianas empresas o bien cerrarán sus puertas o bien serán llevadas a una situación de insolvencia que tratarán de resolver por cuestiones preventivas o finalmente van a ser declaradas en quiebra. También las familias, los trabajadores autónomos, los empleados públicos y privados, trabajadores informales, han recibido un impacto enorme de esta pandemia. Para simplemente dar algunos números que me parece que son los que normalmente nos impactan y nos hacen reaccionar, mundialmente se piensa que si esta pandemia tiene un fin razonable en los próximos meses, se habrán perdido 230 millones de empresas, se habrán perdido 1.250 millones de puestos de trabajo y el Producto Bruto General en el mundo entero se va a ver disminuido en cifras realmente muy significativas, que van entre el 5 y el 10% del Producto Bruto Mundial, sino de una manera mayor o más grave. Pensemos que, digamos, estamos al día de hoy con 600.000 muertos a nivel mundial, 14 millones de contagiados y no sabemos cómo sigue esto porque estamos en un régimen intermitente. En la República Argentina, solamente hasta el día de hoy el Ministerio de Trabajo ha computado la pérdida de 284.000 puestos de trabajo, de los cuales 40.000 se restringen exclusivamente en la industria de la construcción, que se ha disminuido el 50% de la actividad del comercio minorista
que existen entre 150.000 y 400.000 pequeñas empresas y medianas en graves dificultades, de las cuales se piensa que entre 100 y 150.000 no volverán a abrir sus puertas. Y bueno, 45% de los hogares argentinos podrán quedar sin ingreso alguno, el 83% de las industrias han bajado su producción y el 30% de las familias están hoy en una situación de grave angustia. Esta situación tan grave, y que es consecuencia no solo de la pandemia, sino también del aislamiento preventivo, sanitario y obligatorio impuesto por más de 120 días por el gobierno nacional a través de un decreto de necesidad y urgencia, han conmovido a la sociedad. Y el gobierno, ciertamente, para esta situación, lo que ha tratado de buscar son algunos paliativos o alivios que generalmente han sido dados a través de una ampliación de la emergencia sanitaria, alguna ayuda a sectores vulnerables a través de la implementación del ingreso familiar de emergencia llamado IFE, a la implementación de un programa de asistencia de emergencia, trabajo y producción llamados ATP, y algunas medidas aisladas como es suspender ciertos desalojos, alquileres, ejecuciones hipotecarias, ejecuciones prendarias, subas de cuotas y una prohibición general de despedir trabajadores durante todo el tiempo de pandemia. Lo cierto es que hasta este momento, por lo menos, ninguna medida se ha tomado en el país respecto de la situación de crisis estructural y de la generalización del estado de cesación de pagos que presentan todas estas compañías. Hoy, con seguridad, más de 100.000 pequeñas y medianas empresas están ya en cesación de pagos, más de 400.000 emprendedores y pequeños empresarios están en cesación de pagos y cerca de 2 millones de familias argentinas están sobreendeudadas sin poder desarrollar actividad alguna para generarse ingresos tendientes al cumplimiento de las mínimas obligaciones contraídas y de las obligaciones generadas por el diario vivir. El Congreso ha permanecido cerrado por varios meses, el Poder Judicial ha estado transitando una feria interminable y atípica, por supuesto con algunas excepciones y trabajos parciales de muchos funcionarios y jueces que han trabajado muy bien, pero el sistema en general ha estado paralizado y se viene reclamando de la doctrina, por parte de la sociedad civil, de los trabajadores, un cambio, medidas, un plan, algo de imaginar cómo se puede salir de esta situación que se va agravando cada vez más. El propio jefe de gabinete de ministros reconoció públicamente hace unos días de que estamos en una situación muy delicada, pero que el gobierno estaba anunciando en los próximos días un plan que está pergeñando y que todavía no se conoce en su contenido. Por otra parte, el presidente de la República le ha dado una entrevista exclusiva a un diario inglés, donde lo que ha anunciado es que él no cree en los planes, con lo cual parecería que esta mirada del jefe de gabinete no tiene mucho que ver con la mirada que tiene el presidente, pero que él cree en medidas y que ha imaginado 60 medidas que van a ser anunciadas, que tampoco sabemos si pertenecen a un plan estructural, a algo vertebral o algo, no sé, mirando un programa general de readaptación. El Congreso al menos no se encuentra abocado a esto, simplemente se ha trabajado en tratar de llevar adelante una ley de teletrabajo que no termina de ser sancionada y la modificación de la ley de alquileres, pero en materia de emergencia crediticia, económica, social, productiva, no tenemos ninguna noticia. Entre las iniciativas que se han pensado para salir de esto por parte del Poder Ejecutivo y algunos legisladores, está, como ocurre en todas las crisis, en la modificación de la ley de quiebras. Y yo no voy a hacer una defensa de la ley de quiebras que hemos redactado con el doctor Julio César Rivera, porque no corresponde, y segundo, porque es una ley que igual ya tiene 25 años de antigüedad, que todavía sigue siendo muy eficiente, pero que lo cierto es que son, como todas las leyes de quiebras, cuerpos normativos pensados para la normalidad, no para una emergencia ni para una pandemia de esta naturaleza. Así que pensar que se puede arreglar la situación de crisis tan profunda
por la que atraviesan las empresas y la actividad productiva del país, reformando la ley de quiebras, es algo absolutamente absurdo y utópico. Lo que necesitan las situaciones de emergencia son realmente normas y soluciones de emergencia, excepcionales, que rompan los cánones y los criterios tradicionales, porque deben enfrentarse situaciones realmente absolutamente atípicas. Si miramos, por ejemplo, algunas de las iniciativas generadas en legisladores del gobierno y de la oposición respecto de la ley de quiebras, piensan que quizá esto se puede arreglar por un medio de suspender por 180 días las ejecuciones judiciales, que ya de hecho están suspendidas hace 120, porque la justicia está cerrada y esto no ha arreglado nada. O suspender por 180 días las medidas cautelares trabadas en concursos preventivos, o que los deudores en concursos preventivos puedan rediseñar sus propuestas de acuerdo, ¿no es cierto? O tratar de establecer normas especiales para futuras catástrofes humanitarias, como si este virus no fuera ya una catástrofe humanitaria. O, por ejemplo, permitir que las autoridades sanitarias se hagan cargo de establecimientos sanitarios que estén en concurso o en quiebra, o que se incorporen nuevos privilegios dentro del régimen de los créditos en concursos y quiebras para que los enfermos de coronavirus cobren antes, o traer normas respecto a los acreedores involuntarios. Bueno, o flexibilizar los trámites judiciales para que todos los concursos puedan ir más rápido. Digamos, estas son las iniciativas con las que contamos y ninguna otra. La idea es, ¿se puede creer que realmente estas iniciativas contribuyan a solucionar de un modo efectivo las crisis empresarias derivadas del COVID-19? ¿Sirven estas propuestas para generar una reactivación económica al finalizar el periodo de cuarentena y volver a poner en marcha el país y todo el aparato productivo que está totalmente paralizado? Bueno, todo hace pensar que no, que estas no pueden ser las soluciones, porque en realidad el pasado, por duro que sea, es algo que va a tener que esperar, porque lo que necesitamos es concentrarnos en ver cómo podemos avanzar. Dicho de otra manera, ¿alguno de ustedes puede pensar realmente que modificando el texto de la ley de quiebras y facilitando el acceso a los concursos vamos a arreglar esto? Es decir, que el día que se levante la pandemia y volvamos a la normalidad, entre 100.000 y 400.000 empresas pequeñas y medianas se presenten solicitando la apertura de un concurso preventivo, y que 2 millones de personas humanas sobreendeudadas se presenten también pidiendo sus concursos preventivos o declaración en quiebra. ¿Creemos que los tribunales están en condiciones de recibir este aluvión para arreglar problemas que la mayoría de ellos no tienen arreglo porque son empresas y personas que no tienen posibilidad alguna de hacerse cargo de sus pasivos? O, por ejemplo, ¿es razonable pensar que quienes tienen un concurso preventivo y lo están tramitando y tienen un acuerdo, tengan que reabrir el concurso para hacer un nuevo concurso preventivo dentro del concurso para readecuar el acuerdo porque no pueden cumplir el acuerdo originario y hacer un nuevo proceso de verificación de créditos de las personas que se han relacionado con el concursado de una manera postconcursal? Evidentemente esto no tiene sentido, porque el servicio de justicia no solamente va a colapsar, sino que no va a poder dar ningún remedio a esto. Por otra parte, también el hecho de solamente suspender, frizar o congelar los procesos judiciales por 6 meses, 8 meses, 1 año, no sirve para nada, porque ¿quién va a dar crédito a alguien que no se sabe si va a salir o no, o que va a hablar de una propuesta preventiva dentro de 1 año, o que tiene una verificación de créditos con un pasivo que todavía no tenemos reconformado y que lo vamos a saber cómo está reconformado recién dentro de 1 año, 180 días o, no sé, o 500 días? Esto es imposible, esto no puede funcionar. Estamos en una situación extrema que requiere soluciones también extremas y soluciones diferentes. Una propuesta de que todas las desavenencias y la ruptura de relaciones patrimoniales, jurídicas, se deba resolver
a través de ir a la justicia, a buscar mecanismos de recomposición por el esfuerzo compartido, por favor, volver a llenar a la justicia de conflictos, tapar a nuestros tribunales de trabajo para generar un conflicto que es generalizado, porque no hay persona que no se haya quedado en esta situación. Miren desde el punto de vista de la salud el tema de lo que yo no llamo yo, sino que los científicos han llamado las 4 olas. Desde el punto de vista de la salud, el COVID-19 es representado hoy por los epidemiólogos a través de la figura de las 4 olas. La primera ola, dicen ellos, es la ola que trajo la enfermedad, que generó el impacto y que llevó al aislamiento. Retirada esa primera ola, quedó en la playa una muestra de algo en lo que nadie había reparado, que es que existe un número enorme de personas que no están afectadas por el coronavirus, que no están expuestas al coronavirus y que tienen otras enfermedades tan graves o más graves que el coronavirus, y de quien nadie se ocupaba porque todos los recursos sanitarios se pusieron al servicio de los eventuales y futuros contagiados de coronavirus. Pasado esa segunda ola, vino una tercera ola, que eran las personas que no tenían coronavirus, que no eran población de riesgo, que tampoco estaban afectadas por otras enfermedades tan graves o más graves que el coronavirus, pero que podían estar afectadas y que no se realizaban los controles preventivos. Y la cuarta ola es la ola de cómo salir y recuperar la normalidad en materia sanitaria. Si nosotros miramos lo que dicen los científicos en este punto, vamos a encontrar que las cifras son muy fuertes. Estamos hablando de la República Argentina, un país con 2.000 muertos por coronavirus. Realmente una tragedia. Pero si nosotros comparamos que el año pasado, por gripe y neumonía, que son enfermedades comunes y para las cuales existen vacunas, con planes de vacunaciones amplios, murieron en la Argentina 32.000 personas. 2.000 coronavirus, 32.000 personas de gripe y neumonía. Dicen los especialistas de los servicios de sanidad de los distintos sanatorios y hospitales que este año en la República Argentina entre 10.000 y 15.000 personas van a morir que no deberían morir. Si hubieran ido a tiempo a hacerse los controles, si hubieran ido a tiempo a hacerse los chequeos o si hubieran sido cuidados debidamente con todos los mecanismos de detección tempranos de afecciones. Y también hay otras 9.000 personas que van a morir por no haber podido continuar o haber discontinuado los tratamientos de enfermedades graves. Es decir, estamos hablando de 24.000 personas a punto de morir por el aislamiento preventivo y hemos salvado 2.000, y hemos salvado a personas para no tener más de 2.000 muertes en el sistema de coronavirus, por lo menos hasta este momento. Si nosotros lo miramos desde el punto de vista económico y llevamos la similitud al régimen de las olas, vamos a tener la primera ola que fue la llegada del coronavirus, el aislamiento obligatorio. Recuerden que nos dieron 2 horas para prepararnos. A las 10 de la noche se anunció que la cuarentena empezaba a la hora 24. Nadie pudo ir ni siquiera a su oficina a buscar un papel, una computadora, a munirse de una en que hubiera cambiado 24 horas después la cuarentena o el encierro. Hay gente que no pudo ni siquiera ir a buscar sus tarjetas de coordenadas para moverse a través de los bancos, que por supuesto también se cerraron. Y este fue el primer impacto, la paralización absoluta de la economía, un shock del que costó recuperarse. Cuando se corre la primera ola y nos dimos cuenta que las empresas estaban cerradas, que no se podía producir y que prácticamente no había circulación financiera alguna, porque los bancos estaban cerrados y se consideró que la actividad bancaria en un país donde toda transacción superior a una cifra mínima que no sea bancarizada no está amparada por la ley, no es considerada una actividad esencial, una cosa un tanto extraña que nos ocurrimos, se corrió la primera ola y ¿qué descubrimos en la playa? Mucha gente que no había sido afectada por el aislamiento. Por ejemplo, legisladores, empleados públicos, mayoría de integrantes del Poder Judicial, funcionarios y empleados, que en el primer tiempo no desarrollaban tarea alguna, se quedaban en sus casas, consumían menos y sus ingresos se mantenían exactamente igual. En realidad estaban en una mejor condición económica que antes del día del aislamiento.
Y también había otro grupo, muy pequeño, por supuesto, de la población, que manteniéndose con la recepción de sus salarios por parte de sus empleadores, que eran empresas privadas, podían recurrir a un sistema complementario de este ingreso familiar de emergencia, donde algunos de ellos veían mejorado su ingreso hasta en un 30 y hasta un 50%, sin ir a trabajar, y estaban en condiciones mejores que los que no podían trabajar. Y después teníamos otras personas del sector privado que tampoco se veían afectados en sus ingresos porque pertenecían a actividades consideradas esenciales y entonces continuaban desarrollando normalmente sus actividades y percibían regularmente sus ingresos y sus salarios. Entonces se generó esta suerte de dos olas, digamos, y hasta tres olas, que dejó al descubierto una situación económica y financiera del conjunto de la sociedad absolutamente dispar. Mientras tanto, caía abruptamente la producción, el producto bruto, los bienes, los servicios y también los ingresos de la mayoría de la población. ¿Cómo salir de esto? Porque de esto hay que salir. La pandemia no será para siempre. Sanitariamente vamos a salir, con mayores heridas, con menores heridas. Pero de todas las pandemias la humanidad se ha recuperado y de todas las pandemias la humanidad ha salido. Desde la famosa peste de Atenas, ¿no es cierto?, la primera de las pandemias grandes recordadas en nuestra historia, hasta la última, que fue la gripe porcina del 2009, pasando por el cólera, por la gripe española, por la gripe rusa, por el sudor inglés, por todo lo que ustedes quieran recorrer a lo largo de la historia, la humanidad siempre ha salido, y ha salido con la mayoría de su población indemne, pagando altos costos. En Japón, en la viruela, se pagó el 30% de la población, otro tanto se dijo en algunos países respecto de la gripe española, pero al final siempre se ha salido. Y en materia económica también se va a salir. El tema es cómo. ¿Por qué digo que se va a salir? Porque ningún país quebró. Aún los países que han hecho los desastres más grandes a lo largo de la historia no quiebran, porque los países no quiebran. Los que quiebran son los ciudadanos que viven en los países, sus empresas, sus economías, sus familias, las sociedades. Pero el país como tal no va a quebrar. Aún países que perdieron totalmente el crédito, aún países que quedaron aislados, aún países con enormes índices de pobreza, siguen funcionando, pero en condiciones que realmente no queremos nosotros para nuestro país. Ahora, ¿qué hacer? Cuando preguntamos qué hacer, advertimos de una manera, para mí, alarmante, que no hay ideas. Que no hay ideas. De hecho, el propio gobierno no tiene ideas. Y no digo que sea solamente el gobierno, porque tampoco lo tiene la oposición. No voy a hacer de esto una charla política porque no corresponde, pero esto es un dato objetivo de la realidad. Ni la oposición ni el gobierno han presentado un plan orgánico. Y llevamos 120 días. Así como hubo un plan, no sé, para comprar testeos, para comprar respiradores, para convertir hoteles en lugares de aislamiento, para recomponer camas que no eran de cuidados intensivos en camas de cuidados intensivos, para establecer un régimen de voluntarios para atender a la población de riesgo en sus trámites o en sus necesidades. En estos 120 días no hay nadie trabajando o diseñando un plan integral. Y entonces esto genera una enorme angustia. Yo diría que la angustia más grande, me parece a mí, que tiene la población, no es tanto enfrentar el virus, sino ver cómo salimos de esta situación. Porque también es un problema cómo salimos de nuestras casas, porque nos han asustado tanto. Los medios de comunicación nos han agobiado con los enfermos y nos han tirado los cadáveres día por día, las 24 horas del día, en todos los canales y en todos los circuitos y en todos los medios de comunicación, que realmente la gente tiene miedo de salir. Por un lado, hay una desesperación enorme por volver a salir y se violan y se rompen reglas de aislamiento, pero por otra parte también existen otras personas con un enorme miedo. Entonces, yo creo que acá hay que mirar esto con realismo y hay que tratar de no cometer errores.
Entonces, primero, el error que tenemos, que no debemos caer y que se escucha mucho en estos días, es decir, bueno, utilicemos herramientas que utilizamos en el año 2003, porque esto es igual que la crisis del 2001 y 2002 y la Argentina salió. Bueno, tengo una mala noticia para darles, esto no tiene nada que ver con la crisis del 2003, porque las diferencias entre el año 2003 y el año 2020 son tremendas. Es decir, en el año 2003 nosotros teníamos un dólar alto, que es equivalente hoy a 120 pesos, que sería el dólar paralelo, y hoy tenemos en 2020 un dólar atrasado en un 50% en su evaluación y que hoy está cotizando oficialmente a 74 pesos. En el año 2003 no había cepo, en el año 2020 tenemos cepo. En el año 2003 la población y las empresas estaban endeudadas básicamente en dólares con motivo de la convertibilidad, lo cual una especificación asimétrica con el daño que pudo haber causado en su momento generó en cierta forma compensaciones para permitir salidas y reactivación económica. En el año 2020 la población y las empresas están endeudadas en pesos. Un trabajo sobre cuestiones de cambios diferenciales de ninguna manera va a cambiar la situación en la que estamos hoy. En el año 2003 teníamos una inflación de un dígito. En el año 2020 tenemos 45% de inflación. En el año 2003 teníamos superávit fiscal. Este año 2020 tenemos un déficit fiscal de más del 7% del Producto Bruto Interno. En el año 2003 los commodities, que eran fuente principal de ingresos por exportaciones, estaban en alza. En el año 2020 los commodities están con un precio sostenido después de una baja fuertísima. En el año 2003 teníamos alternativas para salir de algunas crisis con ingenio, con nuevos métodos de producción, incluso para la supervivencia de personas individuales, a través, por ejemplo, de las reuniones y del mecanismo del trueque, porque no había aislamiento. En el año 2020 estamos con aislamiento. Así que pensar que lo que funcionó en el año 2003 va a funcionar en el año 2020 es una utopía. Otro error es pensar, bueno, copiemos lo que hacen otros países, que me parece muy bien como ideas y sobre todo nosotros que estamos trabajando en una asociación argentina de derecho comparado. Pero como todos sabemos, el derecho comparado no es una cuestión de conocer solamente cuál es la norma de otros países para cortar, pegar y traerlas a nuestros países, sino que el derecho comparado es un método de investigación y de análisis que tiene que tener en cuenta no solamente la norma y el mecanismo, sino las realidades económicas, sociales y culturales de cada uno de los países en los cuales rigen esas normas. Entonces, pensar, por ejemplo, que nosotros podemos utilizar el mismo sistema legislativo que ha utilizado en la Ley de Reestructuración de Deuda España, cuando España ha dedicado o ha invertido o piensa invertir cerca de 10.000 millones de dólares en la reforma de la justicia para dotarla de mayor personal, de descentralización de medios tecnológicos, de cuidado de funcionarios y empleados para que puedan soportar el recargo que va a generar la reapertura de la actividad con los conflictos jurídicos y económicos que esto va a traer. No creo que sea posible en la República Argentina, donde ni siquiera podemos pagar una actualización medianamente decente de los sistemas tecnológicos que ya en el mes de febrero, antes de la pandemia, funcionaban de una manera bastante precaria y ahora mucho más. Los invito a ustedes a que charlen o se entrevisten con personas y funcionarios judiciales que están trabajando de sus casas de manera remota, por ejemplo en la justicia penal, donde tienen que reiniciar entre 7 y 8 veces por día sus computadoras para poder subirse al sistema. O con fiscales que no pueden acceder a la tecnología para las causas o las audiencias que tienen que señalar. Pensar que nuestros emprendedores van a tener la suerte que tienen los españoles de recibir 24.000 millones de euros a 20 años y a tasa cero para volver a abrir sus comercios no parece una cosa razonable. La Argentina no puede ni siquiera pagar los 500 millones de dólares de intereses de unos bonos que están en default para evitar justamente caer en el default. Pensar que las empresas van a ser salvadas con el aporte del Estado, como se hace en Alemania, por ejemplo, es también una utopía. Recordemos, la Lufthansa sale de su crisis a través de un cheque del gobierno alemán de 9.000 millones de euros para recomponer el capital de trabajo. Aparte decidieron cambiar el management de la compañía, colocando un uruguayo que es accionista minoritario
que por su expertise, conocimiento del mercado, lo colocan al frente de la compañía para su rescate sin interferencia alguna del Estado. El Estado alemán solamente va a invertir 600.000 millones de euros en empresas pequeñas y medianas. En Italia las ayudas públicas para reanudar actividad económica y judicial y con reforma judicial incluye una enorme inversión de dinero que va a ser provisto a través de líneas de la Unión Europea. Francia solamente a la Renault le va a dar un subsidio de 5.000 millones de euros para que no avance el mecanismo de despidos, y lo mismo está haciendo Inglaterra, que está reformando también su Bankruptcy Act para dar mecanismos de participación del Estado. Sin embargo, todo esto que parece maravilloso y que para nosotros no es posible, la Argentina no está en condiciones de invertir como Estados Unidos hasta un 15% de su Producto Bruto para recomponer la actividad productiva de las empresas, porque no estamos en esas condiciones. Sin embargo, ya empiezan a existir algunas dudas sobre estos rescates y estas recuperaciones. Los que han leído el diario esta mañana habrán visto que la Unión Europea, a partir del planteo de Holanda, ha generado un debate interno de cuál es el límite de ayuda y de subsidio que se darán a las empresas para reactivar digamos, la producción y el tráfico económico y el sostenimiento del empleo. Y ya en Inglaterra, cuando se piensa que con el levantamiento y mejoramiento de la situación, en unos 60 días, el Estado inglés dejará de subsidiar los salarios de las empresas sin dificultades y vendrá el tiempo de que las empresas tengan que devolver la asistencia crediticia, ya han anunciado ciudadanos y empresas que no estarán en condiciones de poder devolver los préstamos que se le han generado. Entonces, ¿en qué estoy trabajando yo hace 60 días? En diseñar un plan de salida diferente, en ser imaginativo y en innovar, porque nosotros ni tenemos los fondos de los extranjeros, ni tenemos la capacidad de renovación legislativa de los extranjeros, porque, a ver, la gente dice renovemos la ley de quiebras, el Congreso no se reúne, no se debate, no hay proyectos, nadie ha preparado un plan, no hay una iniciativa. Y si llega al Congreso, empezarán los debates en la oposición y ponerse de acuerdo en salir cuando vivimos en medio de una especulación política mezquina por parte de todos los actores políticos que están representando a los ciudadanos hoy, cuando vemos cuáles son las discusiones, el nivel del tweet, el nivel del Facebook, el nivel de las declaraciones públicas, realmente uno se pone a pensar si realmente alguien está pensando en lo que viene después. Pero asumiendo que los recursos económicos y financieros actuales disponibles son muy escasos, tenemos un gran déficit fiscal, no tenemos crédito externo alguno, no tenemos ahorro interno y el sistema de emisión está al rojo vivo. El Estado ha tenido que pagar el aguinaldo en cuotas porque no alcanza a emitir con la Casa de la Moneda la cantidad de dinero suficiente para hacer frente a los pagos. Y por el mismo motivo ha tenido que reducir al 50% el salario en algunas empresas públicas que funcionan descentralizadas, como es el caso de Aerolíneas Argentinas. ¿Cuál es mi plan? Hablo del Plan Marshall. ¿Por qué hablo del Plan Marshall? No hablo del Plan Marshall porque sea extranjerizante, ni hablo del Plan Marshall porque tenga admiración por el Plan Marshall. Hablo del Plan Marshall como una comodidad verbal, porque desde que se puso en marcha el Plan Marshall para tratar de recuperar Europa después de la Segunda Guerra Mundial, a cada plan que se ha tratado de implementar a nivel global, nacional o regional, en momentos de emergencia, para un rescate, se lo denomina Plan Marshall, un poco rememorando aquel European Recovery Program que organizado por Marshall y que fue la iniciativa de Estados Unidos para ayudar a Europa Oriental, donde los estadounidenses le dieron una ayuda a Europa de 12.000 millones de dólares, que finalmente terminaron siendo 13.300 millones de dólares, y que fue un plan que funcionó 4 años, desde el año 1948. Y el plan no era solamente refinanciar deudas. Y este es el concepto básico de pensar en un Plan Marshall. No ver cómo se paga el pasado, sino que el Plan Marshall lo que tendía era reconstruir aquellas zonas destruidas por la guerra, pero también con una reforma absoluta del régimen económico
y social del continente. El Plan Marshall incluía eliminar barreras al comercio. El Plan Marshall incluía modernizar la industria europea. El Plan Marshall incluía hacer próspero el nuevo continente a través de una menor regulación de los negocios, con un mayor ámbito de libertad, alentando el aumento de la productividad y premiando al que producía y no castigándolo, estableciendo un régimen flexible de libre afiliación sindical y generando también la promoción de los nuevos modelos de negocios. Este plan quedó en la historia como un modelo, no sin discusión, por cierto, pero quedó como un modelo de la filosofía y de la manera en que las crisis deben encararse. Más que solucionar el pasado, las soluciones que se dan a las crisis debe ser resolver el futuro. En la República Argentina no tenemos manera de acceder a un plan Marshall ideado por los extranjeros. Nadie se hizo la guerra contra nosotros, nadie nos venció, nadie nos bombardeó. Y aparte los países extranjeros están con sus propios problemas, tienen que arreglar sus propias crisis y tienen que ayudar a sus propios pueblos. Así que, y no tenemos ahorro interno, y no tenemos dinero. Sin embargo, hay una enorme fuente de recursos que están en poder de los argentinos y que están por fuera del sistema y que huyeron del sistema, porque no estaban dispuestos estos argentinos a que su trabajo y su ahorro de toda la vida fuera dilapidado como se ha dilapidado hasta este momento para llegar a una situación prepandémica con un déficit fiscal del orden del 7% del Producto Bruto y con una deuda externa de 350.000 millones de dólares que no podemos pagar y que el propio gobierno ha dicho que quiere refinanciar y que está negociando con acreedores a los cuales les ofrece pagarles solamente la mitad de lo que se les debe y en un plazo de 27 años, porque el último bono estará venciendo en el año 2047 si es que se llega al acuerdo final con los acreedores, que parece que está cerca, pero todavía no se conoce si existe o no. Con lo cual, no hay manera de obtener dinero para financiar este plan Marshall. Así que el plan Marshall va a tener que refinanciarse a largo plazo mediante nueva emisión de deuda, generando las reformas necesarias, estructurales, en materia legislativa y organizativa del país, jurídica, económica y social, que permita dar un tiempo de nueva generación de confianza para que todos aquellos argentinos, la empresa privada, que tienen fondos y que tienen posibilidad de invertir, tengan como primera opción volver a invertir en la Argentina para sacar al país de la crisis. Pero esto no va a ser hoy, ni va a ser prontamente. Y aún si se estableciera un blanqueo inmediato, el dinero no vendría, porque no hay confianza, porque claramente se está desalentando esta mirada. Si la única idea original que se tiene para salir de esta crisis, con la deuda y con los números de los cuales estamos hablando, es imponer un impuesto a los ricos para recaudar por una única vez y con carácter extraordinario 3.000 millones de dólares, estamos perdidos, porque con eso no podemos hacer nada. ¿Cuál es la idea que yo propongo? Generar este plan Marshall que tiene varias patas, 5 básicamente. La primera, el reperfilamiento y reestructuración de toda la deuda privada a través de un fondo fiduciario donde los créditos privados insolutos al día de una fecha de corte, prepandémicos y pandémicos, van a un único fondo compensador que se tituliza y que se dispara a 7 años o 5 años con 2 años de gracia como mínimo. Un sistema de acceso voluntario, un fondo donde toda persona que tenga un crédito contra un deudor lo pueda llevar y colocar en este fondo y este crédito se va a titulizar. El hecho de que todos puedan ir libremente y acceder a este fondo va a generar una primera limpieza, porque todos aquellos que son acreedores también de ciertas personas son deudores. Si nosotros podemos llegar a conformar dentro de este fondo un universo de sujetos y empresas que puedan resultar en muchos de los créditos, acreedores y deudores respecto de la catalización del fondo, ya va a haber un primer neteo que va a achicar el monto de ese fondo fiduciario. El fondo fiduciario emitido
en pesos garantizados con estos créditos, con un reperfilamiento a 7 años, con 2 de gracia, va a quedar en un costado y lo dejamos por ahora allí. Hacer lo mismo con las familias sobreendeudadas. Las familias sobreendeudadas son más de 2 millones en la República Argentina. Y el monto de la deuda es grande. Las familias están endeudadas en un promedio en 3,2 puntos el nivel mensual de ingresos. Es decir, cada familia está debiendo en promedio en la República Argentina 3,2 meses de su ingreso total. Pero esto va creciendo. Si esto no se detiene y no consolidamos esa deuda para darle un corte hacia el pasado, la deuda va a crecer cada vez más, porque ese desfasaje se va profundizando porque se va agudizando la mora. Si nosotros podemos cortar la mora y comenzar de vuelta, y la mora embolsarla en otro fondo fiduciario, igual que el anterior, y aquí es más fácil con las familias, porque más del 60% de la deuda familiar está concentrada en deuda con entidades financieras a través de financiamientos de créditos específicos, pero básicamente por saldos de tarjeta de crédito. Es decir, al haberse bancarizado todo el sistema, la gran mayoría de la deuda de las familias finalmente se concentra en saldos de tarjeta de crédito. Esto puede permitir el armado del fondo financiero con intervención de las entidades financieras para su administración y o colocación. Con estas dos cuestiones solucionamos el pasado. Nos quedan dos cuestiones: los créditos del Estado y nos queda el tema del fondo de reactivación. Con los créditos contra el Estado lo que yo propongo es un programa de capitalización voluntaria de créditos del Estado con opción de rescate. Es decir, que todas aquellas compañías donde el Estado resulta acreedor tengan la posibilidad de capitalizar los créditos del Estado para sanear su situación y liberar de sus flujos futuros el pago de las deudas que tienen con el Estado, y para que esto no se convierta en una suerte de nacionalización de empresas, permitirle al Estado la participación en los capitales de estas compañías a través de la emisión de una serie particular de acciones con derechos de control e incluso de participación al directorio, otorgando una opción de rescate a las compañías en un plazo de 10 años de la participación del Estado a una evaluación al momento del ejercicio de la opción a un valor de mercado y un rescate que no pueda ser bloqueado por el Estado, que sea un derecho absoluto de la empresa privada para volver a recuperar sus acciones superada la crisis y sin que el Estado tenga que perder por el valor relativo de su crédito. El cuarto elemento es el fondo de recuperación, y aquí sí es deuda pura. El Estado tiene que emitir un bono con deuda para reactivación de la actividad productiva y con destino exclusivo a los planes de recomposición del aparato productivo y del capital de trabajo sobre planes que se presenten para que vuelvan a abrir las empresas y vuelvan a producir. Este tiene que ser un bono de largo plazo y mi propuesta es que los tres bonos, el de reperfilamiento de deuda privada, el de reperfilamiento de deuda de familias y el del fondo de reactivación, sean bonos que puedan operar bajo ciertas circunstancias y en ciertos mercados como cuasi monedas que incluso permitan la cancelación de obligaciones con el Estado nacional, provincial y municipal. Y la quinta y última pata es el rediseño absoluto del Estado, la elaboración de un nuevo presupuesto base cero, adecuado a la nueva realidad que genera la pospandemia, y un paquete de medidas estructurales que fomente la productividad, dando premios a la producción y no castigándolos. Una reforma absoluta tributaria bajo un régimen de equidad. Flexibilización absoluta de las relaciones laborales. Flexibilización del régimen de generación de negocios y aliento a la actividad productiva, y flexibilización también y apertura al comercio internacional y a las barreras interestatales. Me parece que si nosotros no hacemos esto, bueno, seguiremos como estamos.
y seguiremos con, no sé, las 60 medidas que el presidente va a proponer, que no sabemos cuáles son. Algunas de ellas han trascendido. Y a mí lo personal no me parece muy novedosas, porque decir que quiere regionalizar el país no me parece algo muy novedoso. El país está regionalizado hace muchísimos años. Todos sabemos las regiones y lo único que se discute es si las regiones son 5 o son 7. Para el mundo agrícola serán 5, para el mundo empresario serán 7. Esto lo conocemos ya, lo quisieron hacer en la época de la dictadura militar y lo hicieron en cierto modo. Tiene el antecedente, están en los debates constitucionales del año 94, están los trabajos presentados muy serios al presidente de la Rúa sobre la regionalización del país, incluso con la generación de organismos y administraciones regionales. Y es algo de lo que se viene hablando hace mucho tiempo, y de hecho hay una cierta regionalización, y a ninguno de nosotros nos asombra que los medios de comunicación, los estudios hablen del NOA, del NEA, de la región Centra o de la Patagonia, o de la región Cuyo. Es decir, y es más, hoy estamos discutiendo el AMBA, es decir, saber que hay distintas realidades y que se puede trabajar con un tema de regionalización. El tema es cuál es el contenido que le vamos a dar a esta regionalización, que en algunos aspectos ya lo tiene, y va a haber que quizás rediseñarlo y en otros no. Y una moratoria impositiva. La moratoria impositiva me parece muy útil, pero si nadie puede volver a abrir y volver a trabajar, la moratoria impositiva no interesa. Es decir, solamente podrá ir a una moratoria impositiva aquel que tenga la posibilidad de volver a abrir y volver a trabajar, y de volver a producir, y de volver a generar, y de volver a atraer alguna inversión. Pero decir que vamos a dar préstamos para pagar las deudas es dinero tirado y quemado. El pasado va a tener que esperar. Es duro, pero esto ya pasó. Esto ya pasó. Y algunos de ustedes me dirán, bueno, Víctor, pero ¿sabe lo que pasa? Usted es muy ingenuo, porque usted dice que la gente, bueno, van a patear la deuda y a quién le va a interesar y a quién no le va a interesar. ¿Por qué el Plan Marshall? ¿Por qué se hizo un Plan Marshall en el año 1948 y no se hizo un Plan Marshall después de la Primera Guerra Mundial? Porque en la Primera Guerra Mundial, después de la Primera Guerra Mundial, con el Plan Dawes que se había preparado, lo que se hizo fue generar una enorme deuda a Alemania para hacerla reparar a los países que habían sufrido su ataque bélico. Y se le hizo una deuda enorme de miles de millones de dólares que se programó que Alemania iba a pagar y que Alemania no pudo pagar jamás. Y entonces esa deuda que no se pudo pagar se reconvirtió y se cambió por otros bonos a través del famoso Plan Young, que vino a reemplazar el Plan Dawes, que entonces esa deuda de miles de millones de dólares quedó reducida a 774 millones de dólares, que Alemania tampoco pudo pagar. Y cuando vino la Segunda Guerra Mundial, Hitler desconoció la deuda y nunca la pagó. Pero sin embargo, ¿quién pregunta hoy en Alemania qué pasó con el Plan Dawes o qué pasó con el Plan Young? Y ni siquiera se pregunta qué pasó con el Plan Marshall, porque encontraron un futuro, porque volvieron a reconstruirse, porque pusieron piedra sobre piedra, porque reformaron la legislación, porque hicieron una economía moderna y porque pudieron liderar todo un proceso europeo en las épocas más difíciles de la posguerra y de la posmodernidad. No solamente en lo económico y en lo social, también en lo humanitario. La lección de humanidad y de dignidad que dio la canciller Merkel con el tema de los refugiados ambientales, cuando una Europa que rechazaba, que expulsaba, se plantó frente a tu parlamento y dijo, Alemania recibe 100.000. Con todos los temores. Y, bueno, ¿dónde quedó aquella deuda? ¿Dónde quedó aquel pasado? Bueno, esto se puede hacer. Lo hicieron los holandeses después de la Primera Guerra Mundial. Una gran moratoria nacional. ¿Por qué no podemos hacerlo los argentinos? Esto es posible. Y aquí es incluso, hasta se les podría dar una garantía del Estado. Y ustedes me dirán, Víctor, pero si el Estado está fundido. Está fundido, pero no del todo. Está fundido para muchas cosas. Está fundido para pagar. Está fundido para emitir. Está fundido para hacerse cargo de muchas cosas. Pero todavía no está tan fundido como para no garantizar. Si miramos las reservas
del Banco Central de la República Argentina, advertiremos que al día de la fecha estamos alrededor de 43.600 millones de dólares. Hay muchos que son reservas intocables, hay otras que son el swap chino, hay una parte que es un crédito del Fondo Monetario Internacional para la estabilización de la moneda, hay otra parte que va a ser destinada al pago, y queda un grupo de unos 15.000 millones de dólares, que por supuesto no son todos de libre disponibilidad, pero que son una fuente de eventual garantía que yo pienso que el Estado nunca va a tener que hacer efectiva si se ponen en marcha los bonos que yo propongo, y que alcanzan para lo que se necesita. Si miramos el estado de deuda, también para ver algunos números, las empresas privadas, pequeñas y medianas, en la República Argentina se estima, según los datos estadísticos de la semana pasada, que tienen una deuda de alrededor de 10.000 millones de dólares. Pero no los 10.000 millones de dólares están en mora, sino que están en mora solamente cerca de 5.000 millones de dólares. Estaban 4.000 hace un mes, pero digamos que puedan ser 5.000 millones de dólares hoy en la deuda en mora. Las familias argentinas deben 19.000 millones de dólares en su conjunto. Esto 3.2 ingresos globales de familia mensuales es el total de la deuda, o era hasta hace un mes, hoy podría ser un poquito, puede ser un poquito más quizás, con lo cual están debiendo 5.000, 6.000 millones de dólares. Es decir, los dos fondos de reperfilamiento no son de más de 10.000 millones de dólares que podemos convertir a pesos y los podemos refinanciar en pesos con una tasa de interés también en pesos y con una tasa que incluso puede indirectamente tomar parte de una quita que finalmente es la que van a recibir si estas empresas fueran a concurso y mucho más si fueran declaradas en quiebra. Lo mismo hacemos con las familias. Acá tenemos 10.000 millones, es decir, una garantía que como el Estado finalmente, algunos van a cumplir y el Estado algo va a recuperar, nunca serán, si el peor de los casos, más de 2.000, 3.000 millones de dólares. Y estamos resolviendo un tema bastante grande, que es el reperfilamiento de la deuda. Y la garantía del resto se podría utilizar en un bono de largo plazo para salir, porque si realmente la actividad se reactiva y si realmente hacemos la reforma estructural del sistema productivo argentino, del sistema de legislación, del sistema tributario, bueno, vamos a tener inversiones y los flujos futuros en los próximos 10 años van a permitir claramente pagar con creces esta nueva deuda que se está generando, que si nos ponemos a pensar y la colocamos dentro de la totalidad de la deuda de la República Argentina, 350.000 millones de dólares, estamos hablando de 20.000 millones de dólares y de una oportunidad única e histórica de poder volver a poner de pie al país. Ahora, ¿cómo convencemos al gobierno y a la oposición que llegó el momento en que hay que terminar con el tweet? Llegó el momento en que hay que terminar con el Instagram, que hay que terminar con la chicana y la especulación política, que hay que terminar con el déficit fiscal y este engrosamiento absurdo del Estado, que hay que terminar con que 10 millones de personas se ocupen de generar fondos para que el Estado haga 30 millones de cheques por mes, y que la única manera de que a todos nos puede ir bien es salvándonos juntos, y que hay que dejar a un lado las apetencias personales, las rivalidades políticas, las persecuciones ideológicas, las chicanas especulativas de elecciones de medio término, y que hay una oportunidad histórica a la cual nos ha interpelado un virus para poder generar una nación verdadera, una nación fuerte, una nación diferente, una nación que se pueda poner de pie después de haber sido doblegada económicamente y sanitariamente como lo está hoy. Bueno, no sé cómo lo convencemos, pero creo que tenemos que empezar por decirlo y tenemos que empezar por creerlo nosotros, porque si nosotros lo creemos y nosotros comenzamos a generar un consenso, yo no digo que sea fácil, pero sí creo que no es imposible. Es un tiempo difícil, es un tiempo diferente, es un tiempo de innovación. Hay que innovar, no tratemos de hacer de vuelta lo mismo. Una moratoria, créditos blandos, no sirve y no sirvió.
y tampoco está sirviendo en el mundo. Creo que es un momento único, es un momento para innovar, y como vengo diciendo hace tiempo, innovar por supuesto que conlleva un riesgo, pero ante la situación de emergencia que vivimos, el riesgo más fuerte es no innovar. Muchas gracias por este tiempo que me dieron y por haberme acompañado en este almuerzo virtual, que yo no sé si ustedes comieron, pero yo me siento como si esto fuera presencial, porque si lo hubiéramos hecho en el Club Americano, yo tampoco hubiera almorzado. Muchísimas gracias, Daniel, por tu fantástica conferencia. Fantástica. Llena de historia europea, de historia mundial, de nuestra propia historia reciente, de cifras que alarman y de algo de esperanza en la generación de tus ideas. La verdad que me encantó la charla, tenía muchas ganas de escucharte y me pareció fantástica. Con lo cual, abrimos la lista de oradores. A ver, acá hay muchas felicitaciones. Excelente, Daniel, excelente, Daniel. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta al orador? Yo, Osvaldo Marzorati. Osvaldo, anotate en el chat después. Osvaldo, todos los que quieran se anotan en el chat. Osvaldo Marzorati. No me apareciste. Osvaldo Marzorati te quiere hacer... Bueno, buen día, Osvaldo, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Se te ve muy bien. Te quiere hacer una pregunta, Daniel. Adelante, Osvaldo. Daniel, primero... primero, ¿cómo va tu rodilla? ¿Cómo va tu rodilla? Mi rodilla va mucho mejor y yo puedo salir todos los días por prescripción médica para caminar. Qué bueno. Tengo esa gran ventaja. Y estoy permitido con certificado y todo. Bueno, mira, es una exposición muy buena. Realmente has abarcado mucho más de lo que nadie podía, de tu primera presentación que iba a ser general, no ha sido general. Has formulado una propuesta, la única que se ha escuchado hasta ahora que tiene visos de verosimilitud. Hay 2 puntos en la propuesta, 2 puntos que son los 2 fondos fiduciarios, uno para capital de trabajo y el otro para la reactivación, que si lo has pensado o si no lo has pensado, discutamos de cómo se formarían esos fondos. ¿Emitiría bonos y quién pondría la plata? Porque esos fondos no pueden venir de golpe, tienen que venir después que se haya avanzado en muchas otras cosas. ¿De dónde viene la plata para generar ese fideicomiso para que permita emitir bonos y que haya gente que puede confiar, localmente o internacionalmente? Esa es mi pregunta. ¿Cómo la ves? Bien, no, lo veo bien. A ver, lo primero que yo quiero aclarar es lo siguiente. Yo no soy un técnico en bonos, ni en refinanciamiento de deuda externa ni interna. Me parece que aquí lo que hay que llamar es a los que saben en materia de bonos, y en la Argentina tenemos los mejores especialistas. Hace 50 años que emitimos bonos que no los pagamos y hacemos nuevos bonos y siempre buscamos la vuelta. Yo creo que expertos en bonos como nosotros no existen en el mundo entero. Y finalmente zafamos porque de los bonos vamos saliendo. Pero lo cierto es que aquí el bono no va a tener un fondo de capital. Esto es deuda pública pura. Pero una deuda pública pura que si la tomamos en el conjunto de la deuda pública no es significativo. El fondo de actividad productiva y de capital de trabajo, que sería un fondo único, pueden ser 2 fondos, esto es deuda pura. Una deuda que puede ser manejada a 10 años, a 15 años, y a ver, el atractivo que puede tener de inversión, ustedes me dirán, es ninguno, por supuesto. ¿Quién lo va a tomar? Bueno, lo van a tomar las empresas, que van a tomar ese bono con deuda del Estado, si se le da la posibilidad de que ese bono funcione como una suerte de cuasimoneda. Hay que ver esto, el impacto que tenga en la base monetaria, hay que trabajarlo con los que diseñen el bono. Esto va a generar una reactivación que va a generar flujos que le van a ir dando contenido al bono en el transcurso del tiempo. Es decir, a la generación de una deuda. No sé si alguno de ustedes vio una película que yo trato que vean mis alumnos de Derecho Comercial en la facultad, que se llama El Rey del Once. La película El Rey del Once es una película muy simpática, donde hay un señor que está en el 11, no les voy a spoilear como dicen los chicos ahora hacia el final, pero
empieza a tomar, a trabajar y no consigue crédito. Entonces va a un banco, consigue una chequera, ¿no es cierto? Y empieza a emitir cheques. Y tiene una mercadería, compra mercadería y mete cheques sin ningún fondo en la cuenta. Da cheques a fecha. Y entonces el socio le dice, pero mirá, lo que estás haciendo es una locura. Vos estás dando cheque a fecha que jamás vas a poder pagar y que dice, no, tranquilo, nadie me da crédito, no tengo crédito, yo me genero mi propio crédito. Tiro estos cheques, es verdad que no los voy a poder pagar, pero cuando venga el día de estos cheques y no pueda pagar, los llamaré a los que tienen los cheques para cambiárselos por nuevos cheques. Si me lo quieren cambiar, me los cambiarán, si no, le evaluarán que es mejor si cambiarlo o hacerme un juicio donde seguramente me quebrarán y no cobrarán nada. Igual yo tengo la mercadería, puedo devolver la mercadería, en el camino algo de mercadería voy a vender y el problema lo voy a solucionar. Bueno, la Argentina está en esa situación. Si yo no tengo crédito, tengo que generar crédito. Hay que buscar el modo de generar crédito. Y la manera de generar crédito es que si el instrumento que yo genero le permito circular dentro del mercado a modo de cuasimoneda, por lo menos va a haber interés en tomarlo. Y de toda esta apuesta, habrá a quienes les va bien, a quienes les va mal, pero a la gran mayoría les va a ir bien. Porque si la economía se reactiva, dice la ciencia económica y dice la historia financiera, que en términos de crisis, pasada la crisis, llega un rebote. El problema es que si cuando llega el rebote, yo no estoy bien apoyado en mis rodillas para poder saltar y buscar la pelota, no voy a llegar a ella. Y entonces lo que necesitamos es generar reactivación, aunque sea sobre el avance de este suerte bono humo, si lo quieren llamar, porque es a futuro, pero ese bono que hoy no tiene valor, si yo le doy el valor de cambio y de generación de circulación como moneda en el mercado, va a permitir la reactivación que va a generar los flujos y que va a generar las ganancias que en el tiempo me va a permitir pagar. Claro, si hago la reestructuración, ¿qué tengo que hacer? Pero si yo voy a generar ese bono y esa deuda para que un señor que es dueño de un sindicato siga extorsionando a la gente, bueno, evidentemente no hagamos el bono, pero quedémonos en nuestras casas porque no tenemos salida. Si yo lo que voy a hacer esto es para que el Estado siga siendo macrocefálico y para que en un momento donde todo el mundo está en crisis, donde la gente no paga los sueldos porque no puede, está recurriendo a ausente, el Estado no hace ningún sacrificio y todos cobran el 100% de los sueldos, y bueno, esto es muy difícil. Pero si nosotros, o si queremos, por ejemplo, hacerle más difícil la vida a la gente, es decir, a personas que no pueden salir de su casa, que están encerradas, que les cuesta trabajar, que les cuesta comunicarse, bueno, le complicamos la vida con las reuniones a distancia o le complicamos la vida por los trámites digitales. Bueno, si vamos a hacer eso, yo digo, no perdamos más tiempo, pidan el postre y nos vamos. Pero esto tiene que, el instrumento sirve si hay un cambio. Si no, olvidémonos, no tenemos destino con instrumento o sin instrumento. Acá hay que repensar el país, hay que repensar el servicio. No lo quiero decir como servicio porque ya hubo una discusión sobre eso, pero digamos, la función de la administración de justicia, hay que repensarla totalmente, hay que repensarla totalmente. Es decir, tampoco podemos decir una justicia express de 60 días, pero no puede demorar un juicio penal 18 años para resolver, porque después tenemos el conflicto social. Digamos, tenemos que rediseñar las cuestiones estructurales y animarnos. Yo siempre pongo un ejemplo. Hace muchos años, cuando era el momento donde una importante cantidad de países del este iban a ingresar a la Unión Europea, con mi mujer Gabriela estuvimos recorriendo esos países y era muy simpático porque cuando llegaba el momento de hacer una excursión o de ir a visitar, por ejemplo, el Parlamento, nos decían, recuerdo el caso particular de Hungría, donde había un enfrentamiento salvaje entre los dos partidos políticos gobernantes en aquel momento, con una oposición intransigente, con un gobernante duro. Era una cosa espantosa y nos decían, mire, al Parlamento, la visita al Parlamento, hay una parte que no van a poder ver, porque estamos trabajando día y noche para entrar a la Unión Europea. Y entonces estamos cambiando la ley de sociedades, cambiando la ley de quiebra, cambiando la Constitución, cambiando la ley de defensa de la competencia para adecuarnos a las directivas europeas y poder calificar para esta última entrada, porque si no, tendremos que esperar 10 años. Entonces yo le pregunté a la persona que nos llevó, que aparte era un abogado prestigioso del lugar con quien teníamos una muy linda relación con él y su familia, y digo, bueno, pero escúchame, ¿cómo puede ser
que esta gente, que en el diario se dice cosas horribles, que los he visto en la televisión insultarse, que están incluso discutiendo si ponen la estatua de uno o de otro en esta ciudad, en la esquina o en el Parlamento, están trabajando día y noche. Y dice, no, pará. La discusión política, ideológica, histórica, esa no se detiene y no bajaremos una sola bandera. Ahora, ¿sabes qué? Estamos copiando todos los modelos que nos mandaron porque lo único que sabemos todos es que si no entramos en la Unión Europea no tenemos destino. Y nosotros primero tenemos que salvarnos y tenemos que tratar de salir adelante. Y cuando salgamos adelante nos seguiremos peleando. Así que lo decimos de todo, pero trabajamos 24 horas con los equipos técnicos, ya ni siquiera discutiendo los modelos, copiando lo que la Unión Europea nos mandó en un archivo, porque no nos queremos perder la posibilidad de entrar. Y entraron. Qué bien. Muchas gracias, Daniel. Gracias, Daniel. Me gusta mucho la explicación. Tenemos a Jorge Vanosi, al doctor Salerno y al doctor Zuleta. Y el doctor Ragazzi, ahí está con una mano ahí. El doctor Ragazzi. Empecemos por el doctor Vanosi. Sí, muchas gracias. Quiero felicitar efusivamente al doctor Vítolo por esta exposición que ha hecho y que ha sido una cosmovisión arquitectónica de lo que necesita el país y que realmente me ha impresionado mucho y lo digo con toda sinceridad. Son muchas las cosas que tendríamos que hacer para poder realmente poner al país en condiciones de que se recupere y se vaya hacia un crecimiento y una expansión que nos haga pensar con felicidad lo que hemos conocido en otras épocas, lo que se ha ido malversando a través de muchas décadas y lo que es necesario recuperar. Creo de todos modos que tomando una expresión de las muchas que hizo el doctor Vítolo, encuentro una sola postura factible como para poder poner en práctica una renovación de este tipo, como es el Plan Marshall al cual se refería el amigo Vítolo, y que podemos llamarlo así realmente Plan Marshall porque fue una idea genial en su momento, y que además tenía un destino muy positivo, porque era salvar a muchos países de Europa evitando el avance soviético en ese momento. Acá tenemos que evitar otros declives que se puedan tener en el futuro, y el único camino que encuentro como camino para poder realizar todo lo que dice Vítolo y que pueden decir otros colegas, es una reforma que hay que hacer, muy sencilla, pero que hay que hacerla saliendo de la ortodoxia, pero que hay que concretarla, que es suprimir la elección intermedia, lo que los colombianos llaman las mitacas, las elecciones de periodo intermedio. Se nos viene el año próximo a la vista, y entonces obviamente va a entrar una vorágine electoralista en el país, y de otra índole, no solo electoralista, grietas y otras cosas que hemos ya conocido y se siguen practicando desgraciadamente todavía por enemistades o por envidias o por celos que hay. Lo primero que me van a decir todos es, bueno, no se puede, no está previsto poder hacer una reforma constitucional de esa índole. Bueno, hay que hacer una cosa heterodoxa que salvó al país en 1860. Fue la única vez que se hizo así y fue la solución. La Constitución del 53, constitución histórica que había permitido realmente que el país se organizara, establecía un periodo de 10 años en el cual no se podía reformar la Constitución. Sin embargo, para salvar la unidad nacional, se no cumplió ese periodo de 10 años. Y en 1860, con un país que estaba dividido entre la Confederación y el Estado de Buenos Aires, Roque Pérez reunió a la media docena de figuras destacadas de la política argentina, de un plano y del otro, de un sector y del otro. Por supuesto, allí estaban las figuras más notables que ustedes ya conocen, no voy a repetir los nombres, pero estaba, por supuesto, Urquiza, estaba Mitre, estaba Benjamín Gorostiaga, estaban, en fin, varias de las figuras más destacadas de aquellos momentos.
y se hizo la reforma del 60. Sarmiento también estuvo presente y tuvo una participación muy importante de Domingo Faustino Sarmiento. Y con esa reforma del 60 se puso al país en condiciones ya de una nación unida y que entró en el gran periodo de prosperidad que a partir de ese año de 1860 se prolongó durante muchas décadas que ya conocemos. Algunos dijeron que, bueno, se había violado la Constitución. Sí, bueno, se pusieron de acuerdo, se pusieron todos de acuerdo. Y acá hay que buscar el acuerdo, hay que buscar un entendimiento, hay que buscar que terminen todas estas grietas, todos estos enfrentamientos, todos estos ataques personales, todo esto que venimos observando ya desde hace tiempo y que desgraciadamente reaparece. De modo que cierro mis palabras con esta idea, porque si se quiere hacer un plan Marshall al estilo de lo que Vito lo sugiere, y incorporando incluso a lo mejor otros aspectos, como él mismo los ha señalado en la última parte de su disertación tan ilustrada, es menester tomar el toro por las astas y buscar ese encuentro. Ahora, la pregunta es, ¿estarán dispuestas las personas que gravitan como de un sector y de otros sectores, hablando en plural, para realmente hacer esa resignación? Y si no, habría que buscar también a la manera uruguaya un sistema de 5 años sin elecciones intermedias y sin reelección inmediata, que es lo que a la República Oriental del Uruguay le ha asegurado siempre, salvo época de un gobierno de facto que tuvo hace ya algunos años, pero le ha asegurado siempre un gran éxito y un gran porvenir. Muchísimas gracias y pido en el Día del Amigo un gran saludo para todos los que están aquí presentes y todos los amigos que compartimos esta histórica Asociación Argentina de Derecho Comparado, nacido precisamente después del ocaso de la Segunda Guerra Mundial. En 1946, la Société de Legislación Comparée comenzó a actuar activamente a favor de la Argentina, y en la Argentina se creó esta asociación que ha plasmado con grandes éxitos, como es visible. Muchísimas gracias y perdón por mi intervención. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias a ustedes. Tenemos el pedido de palabra del doctor Zuleta, del doctor Ragazzi, del doctor Salerno y del doctor Garat. El doctor Zuleta me lo pidió primero, así que creo que lo dejamos a él en el uso de la palabra. Gracias, Presidenta. Para felicitar con gran entusiasmo al doctor Vítolo, lo hemos venido siguiendo estos 4 meses con una actividad incansable, oportuna, siempre sobre los problemas, y exhibiendo no solo una erudición en los aspectos propios de su disciplina, sino también una apertura de visión nacional e internacional que honra a esta asociación y que nos convoca a todos. Un par de preguntas muy rápidas que creo que son importantes. La primera de ellas es dónde hay que ir a inscribirse para votarte, ¿no? La segunda, me parece que tiene que ver con la propuesta. Vos en la propuesta planteás 5 instrumentos, 5 espacios. Algunos son instrumentos, yo te diría instrumentales, y el otro es un instrumento, el quinto, que es la condición de posibilidad de esos instrumentos, es decir, la reforma estructural, el cambio del Estado y un shock institucional, básicamente, de reglas y de arbitraje, que haga posible que esos instrumentos provisorios, vamos a decir coyunturales, funcionen. Porque la gran pregunta es la que hizo el doctor Marzorati. Todo proceso de reperfilamiento supone bonos, supone generación de confianza. Hay confianza. Hemos recibido todos estos meses el apoyo de los jefes de Estado, últimamente casi todos los economistas del mundo. No cabe duda que la sociedad ha tenido una paciencia muy grande, los gobernadores, todo el mundo piensa que hay, vamos a decir, un movimiento hacia reconocer
los errores y tratar de acompañar. Pero de ahí a que los argentinos vuelvan a sacar los 84.000 millones de dólares que se llevaron en los últimos 4 años, o el Producto Bruto y Medio que según cifras en blanco tienen en sus cajas, sus colchones, etcétera, es difícil. Eso significa confianza. Y ahí el punto quinto es efectivamente el único, y eso es el Plan Marshall, que produce ese incentivo para que los argentinos vuelvan a confiar en esto y avalen, banquen, vamos a decirlo, esos bonos. En el 2002 sobre todo, hubo una experiencia que fue la de las cuasimonedas, y allí funcionó. No cabe duda que las cuasimonedas movilizaron nuevamente. Se han escrito libros, sobre todo en el Fondo Monetario, en el Banco Mundial, reconsiderando esa experiencia. Eso, por supuesto, vulnera, vamos a decir, el sentido común de los economistas, que en su inmensa mayoría están trabajando para los bancos, que quieren íntegra, vamos a decir, el capital adeudado para poderlo negociar. También el gobierno no se siente obligado, pero aquí lo que estás proponiendo es básicamente la creación de una gran moneda nacional, que es la que avale esos fondos. Yo no creo que sea imposible, simplemente lo que exige es una capacidad de acuerdos, y esos acuerdos solo se pueden producir si hay un shock de demanda de acuerdos. Ese shock de demanda ha existido y probablemente esté latente. Me parece que tiene que ver con el quinto punto, y ese punto, a mi criterio, y te pregunto, pasa por el derecho. No hay ningún espacio de mayor incidencia, de mayor importancia que el derecho. El derecho no en sus funciones tradicionales, que son las que van a salir a la superficie cuando abran los juzgados. Control social, resolución y arbitraje de litigios, defensa de los derechos mayúsculos, la propiedad, o de los derechos instrumentales, los DES. Cuando el derecho entre en esa agenda, va a paralizar todo. Pero si el derecho entra en la agenda que vos propones, que implica la conciliación, la concertación, el compromiso, la certificación de las relaciones, esas funciones que son las tradicionales, esas funciones pueden llegar a producir esa confianza. Hay un reclamo de derecho con mayúscula, por eso yo creo que tal vez ese punto quinto es el que merece que en esta asociación nos pongamos a trabajar en él, porque ahí están las reformas estructurales. Claro que no están convencidos los actores. Vimos el debate sobre las SAS, vimos el debate sobre el teletrabajo, pongo esos dos ejemplos, sobre los DNU. Los partidos políticos no discuten, pueden llegar a la unanimidad con normas que están absolutamente en contra de este proceso de cambio. Es muy interesante los alegatos a propósito de los DNUs también. No hay en los actores de la política una actitud. Las aseveraciones de los diputados del oficialismo y la cero respuesta de la oposición en el teletrabajo son una muestra de que este shock viene de la sociedad, de los actores centrales, y obliga a la política, y en ese sentido me parece que el andamiaje o la infraestructura legal es clave. Por eso ese quinto punto, que es tu punto central y el punto de todos nosotros, me parece que ahí hay que centrar absolutamente para que los otros puntos sean posibles, porque esos puntos dependen de la confianza. Y lo único que puede dar confianza es el derecho. Totalmente de acuerdo, y por eso yo digo que el Plan Marshall no es solamente el dinero. Cuando la gente habla del Plan Marshall, 13.000 millones de dólares. Ustedes vengan con una bolsa de 13.000 millones de dólares, acá no arreglan nada. Es decir, en un año estamos de vuelta horribles. Acá lo que hay que cambiar es todo el sistema. El Plan Marshall es mucho más que eso. Los bonos, lo único y el sistema de capitalización del Estado, lo único que son instrumentos para que el Plan Marshall pueda funcionar mientras se genera la suficiente confianza. ¿Qué era lo que todos esperábamos? Es decir, yo todavía estoy esperando este Consejo Económico y Social que iba a ser el presidente, que dice, bueno, cuando termine de arreglar la deuda, pero por Dios, algo más importante que arreglar la deuda para salir del default y acceder al crédito público. Es mucho más barato ceder los 5.000 millones que piden en 27 años los bonistas y recuperar una posibilidad de acceso al crédito, sumando a esto un consenso nacional, que seguir mendigando una discusión que pone en riesgo todo esto y que hace pensar que los que negocian no son razonables. A ver, yo escribí la ley de quiebras con el doctor Rivera. Sabemos muy bien lo que es regatear, pero todos sabemos que hay un momento donde hay que cerrar, porque la ventaja, es decir, el rebote del cierre es mucho más grande si se consigue un plazo de 27 años, con una tasa de interés
que va a la baja, porque la quita no está en el capital, está en la tasa de interés, que por supuesto en la internacional va a crecer, porque está por el piso, pero va a la baja sobre lo que se tenía contra la posibilidad de cobrar. Nadie quiere perder ni llevar a juicio. Es decir, la idea no es esa. Pero bueno, falta este consenso, la grandeza de la gente, pero si no reunimos, si no convocamos, bueno, muy difícil. Gracias, Daniel. Ahora lo tenemos al doctor Ragazzi y al doctor Salerno. Y al doctor Garat. El doctor Salerno había pedido primero la palabra. Muchas Doctor gracias. Salerno. Gracias, Marcelo. Medina, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Vítolo, por haber brindado esta exposición que nos ha hecho de alguna manera movilizar. Es apasionante el tema. Ojalá esto se pueda arreglar. Yo creo con optimismo que todo se puede arreglar. En la vida hemos tenido estas experiencias, las experiencias de nuestro país, experiencias en el exterior. Las cosas se han arreglado con tiempo, con honestidad, con buen humor y contemplando siempre el respeto a la vida. Yo tengo algunas observaciones que son pequeñas a la brillante exposición que acabamos de oír. En primer lugar, recién estoy pensando que este es un tema de deuda pública y privada. Hemos contraído a nivel personal deudas y no las podemos pagar. Pero si no las podemos pagar, ¿para qué contraemos las deudas? Entonces este es un círculo vicioso. Y la Argentina tiene que romper ese círculo vicioso. El Estado se ha endeudado y no puede pagar, está en default. Y sin embargo, nosotros estamos intentando ver cómo podemos sanear esta situación. Y es muy fácil, pagando. Yo recuerdo, porque era profesor de obligaciones en aquella época, que cuando me tocaba el tema del pago, era un problema con los alumnos, porque yo les decía, las deudas se pagan. Y me escuchaban como diciendo, pero caramba, hay deudas que no se pagan nunca. Le he escuchado a un ministro en un almuerzo decir, no, la deuda externa no se va a pagar nunca. No, no solo no se va a pagar, sino que nos salió mucho más caro no pagar. Lo más barato es pagar. Pero dejemos de lado eso porque aquí el modo de pagar es con bonos. Bueno, se puede estar o no de acuerdo con eso, eso no importa. Ahora, yo pregunto, ¿quién va a gestionar esa tarea monumental, titánica, de toda esta titularización y reparto y entrega del dinero? ¿Quiénes van a ser los héroes, hombres y mujeres, que van a dirigir toda esa gestión? ¿Estamos preparados para eso? Por eso yo me inclino por algo que al principio ya lo dijo el doctor Vítolo, que él no está de acuerdo. Pero no es que me inclino porque me guste, me inclino porque creo que va a ser así. Acá los planes han fallado siempre. El plan quinquenal, que yo era niño y que me enseñaban en el colegio, fue un fracaso total. ¿Se acuerdan del plan quinquenal? Las señoras, muchas de ellas no habían nacido. Yo sí, ya había nacido. Fue un fracaso, fue un fraude, fue una estafa. No sirvió para nada. Y hemos tenido no sé cuántos planes, no quiero dar nombres para no preguntar. Entonces, ¿en qué hemos caído siempre como solución? El pragmatismo. Bueno, se rompió la caldera, arreglemos la caldera. Pero mire que el edificio se está rompiendo todo, no importa. Por ahora vamos a arreglar la caldera. Si se cae el edificio ya veremos. Y esa es la modalidad nuestra. Entonces, cualquier elaboración intelectual, cualquier propuesta que se haga, hay que empezar a reconocer cómo somos, quiénes somos y qué cuota de patriotismo vamos a poner en todo esto. Yo comparto las expresiones del doctor Vanossi, comparto lo que dice el doctor Zuleta Useiro,
porque efectivamente, y lo acabo de poner en un escrito que se va a publicar dentro de poco, la única solución que hay acá es la jurídica. Por el derecho se sale, no se sale por la ventana, se sale por el derecho porque nosotros somos abogados, muchos de ustedes han sido magistrados o son magistrados y sabemos nosotros que la única salida siempre es la salida legal. Muchas gracias, doctor Vítolo, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, después del doctor Salerno tenemos a Guillermo. Guillermo Aragaz. No se te escucha. Ya, perfecto. Bueno, Daniel, muchísimas gracias. Realmente excelente, me uno a las felicitaciones acá de todos los amigos. Y realmente, efectivamente, por lo menos has planteado una alternativa, que podrá ser discutida, analizada, pero un camino. Y yo comparto con vos que en realidad las soluciones que hasta ahora, o medidas que hasta ahora hemos escuchado, realmente le vemos muy poco recorrido. Lo que a mí me preocupa es que cuando hablamos de deuda, y de todos los que han contraído deuda y la sociedad que contrajo deuda, yo creo que hay un vasto sector, muchísima gente, que no contrajo ninguna deuda porque no tiene ni siquiera dinero como para comprometerse. Estoy pensando posiblemente en el 50% de nuestros prójimos que están viviendo en esa pobreza estructural y algunos que ahora se han incorporado. Y ese me parece que es uno de los grandes problemas que tenemos. Y otro de los grandes problemas que vienen de la mano es la desigualdad. Es un país con profundas desigualdades. Profundas desigualdades que incluso a veces aparecen como obscenas. Cuando leemos en los diarios jueces que se jubilan con jubilaciones de privilegios, mientras de pronto en el otro extremo vemos a una maestra ganando menos del 10% que va a ganar ese jubilado de privilegio. Y con lo cual, de pronto, estamos transmitiendo un mensaje a la sociedad del valor que para la sociedad tiene la educación. Y siempre ese planteo que muchas veces nos hemos hecho, y que en la tragedia educativa Jaime Echeverry lo plantea con tanta crudeza. A la sociedad le interesa la educación, y ese es uno de los grandes problemas que tendríamos que dilucidar. Comparto, por supuesto, los comentarios que hicieron Jorge Vanossi, también el doctor Salerno y Zuleta, en cuanto aquí hay un problema de fondo, que es la confianza. Y cómo salimos de esto. Y en esa gran mesa común de la cual hablaba hace pocos días el senador Lustó, tendríamos que plantearnos que en esa gran mesa, en donde todos tendríamos que concurrir, todos deberíamos hacerlo llevando algo a la mesa, no pensando en qué me voy a llevar o si de pronto me llevo todo de la mesa. Eso es que me parece que es clave cuando pensamos en estas grandes alternativas y soluciones. Lo primero es darnos cuenta de nuestras tremendas debilidades. Podría decir quizás algo que políticamente no es correcto, pero el Plan Marshall se dio en sociedades muy distintas en su conformación a la mentalidad, a la conformación argentina, hoy por lo menos como la vemos, con una profunda crisis de valores. Y además también con estas divisiones que nos han hecho realmente plantear grandes dudas sobre un futuro, pero yo creo en esa esperanza, creo en esa luz al final del camino, porque creo que la Argentina tiene reservas morales muy profundas y muy grandes, y en eso creo, y eso me permite abrigar una esperanza. Pero también creo que es el momento de hacer esa gran convocatoria nacional, una convocatoria que llama, como bien señalaste vos, a la generosidad, al encuentro. Difícil será, pero me parece que es el presupuesto necesario como para luego plantear una de las alternativas, como puede ser esta, que me parece muy interesante, como la que nos has transmitido hoy, y mucho te lo agradezco. Muchas gracias. Muy bien.
Nos queda entonces el comentario del doctor Garat y se ha cerrado con él la lista de oradores. Muchas gracias, presidenta. Bueno, Daniel, felicitarte especialmente por la precisión, la erudición del manejo del tema histórico, como se ha dicho, pero también por la valentía de asumir, hacer propuestas, porque los diagnósticos los podemos realizar todos, pero cuando hay que proponer, uno se juega en la propuesta a ser cuestionado, criticado, observado en matices. Probablemente si tuviéramos tiempo sobre tu propuesta podría profundizarse enormemente todos y cada uno de los puntos muy interesantes que has planteado. A mí me gustaría, en ese sentido, proponer que estos ejes temáticos continúen en la asociación porque lo que tiene por delante el país es muy grave, es el abismo. Y esto que acaba de decir el doctor Ragazzi me lleva a tratar de vincular la exposición que realicé en su momento sobre ese tema justamente, y cómo el país está condicionado absolutamente por esta pobreza estructural, y decir que sin propuestas como las que ha hecho el doctor Vítolo, es muy difícil salir de esa situación. No son los pobres quienes van a poder salvarse a sí mismos, sino que es la capacidad productiva que todavía tiene el país intacta la que va a permitir intentar sacar a la Argentina de esta situación en el corto y en el mediano plazo. Y en este sentido, 3 puntos nada más. 1 en relación con lo que vos explicaste y 2 sobre lo que acaba de señalar el doctor Vanossi y el doctor Zuleta Puseiro. En primer lugar, me parece que no tenemos moneda, esto está claro. Ahora, yo creo que no tenemos moneda, no porque no haya reservas en el Banco Central, sino porque, como está claro para todos, el respaldo en dólares del ahorro nacional no está dispuesto a salir de donde esté. La Argentina no necesita un plan Marshall externo, necesita que los argentinos estén dispuestos a sacar sus divisas, sus ahorros en dólares e invertirlos en el país. Este es el mayor desafío de Estado que tiene el país por delante. Y para esto, estoy totalmente convencido que al lado de propuestas como las que has hecho, que me parecen muy inteligentes, en primer lugar, como constitucionalista, no me hubiese atrevido a decirlo, pero como lo dijo el doctor Vanossi, no puedo sino adherir. No sé cómo lo haremos, pero si no terminamos, por lo menos por 3 o 4 turnos de gobierno presidenciales, de suspender las elecciones intermedias, no vamos a poder resolver lo que el país tiene que resolver. Yo comparto lo que ha dicho el maestro, lo suscribo absolutamente con toda responsabilidad, y me parece que hay que intentar superar con patriotismo lo que el marco del derecho, desde el punto de vista ordinario o tradicional, quizá nos impide. Me parece central esta propuesta que ha hecho el doctor Vanossi para que podamos trabajar sobre propuestas como la tuya. Y en segundo lugar, me parece también central lo que dijo el doctor Zuleta Puseiro, en cuanto a que hay una función del derecho que tiene que asumirla responsablemente. Y en este sentido vuelvo a que, como dije en su momento, la función del derecho hoy es establecer claramente la garantía del programa económico y social de la Constitución. Si nosotros podemos darnos tiempo sin elecciones intermedias y hay para los inversores externos e internos la garantía constitucional suficiente, yo creo que podemos afrontar propuestas importantes como las que has hecho. Si no, va a ser muy difícil y el dolor que inevitablemente le va a costar al país salir en el corto plazo de lo que vamos, va a ser todavía mucho más grande. Bueno, felicitarte, agradecerte de nuevo y compartir con ustedes estas inquietudes. Muchísimas gracias, Pablo. Daniel, ¿querés decir algo? No, bueno, agradecerle a todos ustedes el cariño, la paciencia de haber estado todo este tiempo, de escuchar, y bueno, son ideas, creo que hay que trabajarlas, es verdad, pero tenemos que cambiar. Tenemos que cambiar, y para cambiar tenemos que empezar por decirlo, y animarnos a decir estas cosas. Yo me acuerdo una vez, es una anécdota, ¿no? Pero yo hace mucho tiempo escribí un artículo en la columna principal de Ámbito Financiero, hace como 15 años, no discutiendo el federalismo argentino, pero señalando que a los efectos de la recuperación de un país en crisis,
el tema federal era complejo, porque el federalismo, bien entendido, funcionaba en dos tipos de países, o en países muy ricos o en países muy serios, y que si no, esto generaba una distorsión muy grande. Bueno, me crucificaron, y después también creo que con el profesor Hernández de Córdoba tuvimos algún cambio de palabras en un almuerzo de la asociación. Pero yo digo, hay que decir, ¿cuál es el miedo de decir las cosas? Tenemos que decirlas. Como dice Jorge, bueno, pensemos en suspender las elecciones de medio término. ¿Y cuál es el problema en decirlo? ¿Cuál es el miedo de animarse a pensar, de animarse a cambiar? A ver, el profesor Ragazzi lo conoce bien, cuando se vino acá con la idea de la sociedad por regiones simplificada, la gente, no. ¿Cuál es el miedo a una cosa diferente? A que probemos una ley especial, una nueva manera de hacer negocios. ¿Cuál es el problema? Y finalmente prendió y anduvo con sus más y con sus menos con las discusiones que hay ahora en materia reglamentaria. Pero digamos, las ideas, si no se dicen, si no nos animamos a decirlo o a charlarlo, tenemos que hacerlo. Y si va, y si no va, no va. Y si se puede hacer, se puede. Y si no se puede, no se puede. Pero el famoso miedo de no lo planteemos porque no va a andar, no lo planteemos porque no va. Tenemos que animar a decirlo. Y nadie puede ser mal juzgado ni nada por decirlo. Yo creo que terminar con lo políticamente correcto, porque la situación es muy grave y llega un momento de sinceridad. Tenemos que animarnos a decir lo que pensamos y tratar de construir todos un país mejor, porque si no, no tenemos salida. Es decir, no va a ser terminal. Vamos a seguir siendo Argentina y vamos a seguir viviendo los argentinos. Pero ya vemos cómo le va a los países donde no se puede hablar, donde no se puede discutir, donde no se puede plantear lo diferente, donde no se puede debatir. Termina mal, con conflictos sociales arruinados políticamente, con los derechos humanos violados, con las garantías privadas. Tenemos que hablar. Y me parece maravilloso este foro que hemos construido entre todos, entre los que estuvieron antes, los que están hoy, los que estarán mañana, que es esta Asociación Argentina de Derecho Comparado, que yo creo que es un modelo de un ámbito de libre pensamiento, donde todos podemos decir lo que pensamos, lo que sentimos, donde a favor o en contra de cada una de las instituciones y con un respeto enorme, y donde todos salimos enriquecidos escuchando especialmente al que piensa diferente, que es el que más nos enriquece, porque es el que cuestiona nuestro pensamiento, el que nos permite volver a mirar, que nos permite, que nos sacude. Y yo creo que en esto es un ejemplo. Graciela, felicitaciones por esta asociación que vos presidís hoy. Como diría el presidente de la calle Cou, que sos inquilina de la presidencia, pero que lo estás haciendo muy bien. Sos una gran inquilina. Sería muy bueno, Daniel, que esta propuesta de 5 puntos tuyas las mandaras a la asociación escrita, nosotros las giráramos a todos los miembros para que concretamente cada uno de nosotros pudiéramos hacer algún agregado práctico a ella. Absolutamente. Pero feliz de la vida, yo se la mando. Muy bien. Bueno, vamos dando por terminado este almuerzo, pero en esto de decir las cosas como son, le quiero decir al doctor Guillermo Ragazzi que yo he trabajado 40 años como juez y que no tengo ninguna jubilación de privilegio, porque durante estos 40 años he aportado 2 puntos más que cualquiera sobre un sueldo alto, y por ende tengo el derecho a jubilarme con una jubilación correspondiente a los aportes que yo realicé. Mi hermana, que es maestra, y a quien yo respeto y ayudo y quiero muchísimo, aportó 25 años, mientras que yo trabajé 20 años más que ella. Muchísimas horas más y con mucha más responsabilidad. Pero este no era el tema de la charla de hoy. Lo que les quiero contar es una noticia muy importante, que es que el 10 de agosto vamos a tener un orador de lujo, que es Leopoldo Martínez, un doctor venezolano, diputado independiente, opositor al gobierno de Hugo Chávez, que actualmente reside en Estados Unidos, donde preside el Centro para la Democracia y el Desarrollo de las Américas, y es editor, fundador de Hipo Latino.
un think tank que trabaja para promover una agenda iberoamericana y que destaca el potencial de relaciones de intercambio que existe entre América Latina, España y Estados Unidos. Y es miembro del Comité Nacional del Partido Demócrata de los Estados Unidos desde el 2018 y es el coordinador de las finanzas hispánicas para el cactus de ese partido. El contacto lo obtuvo Alfredo Vítolo y me parece que realmente va a ser un orador de lujo, así que los espero a todos al próximo almuerzo, que también será virtual, para el 10 de agosto, a la misma hora. Muchísimas gracias por vuestra presencia, muchísimas gracias por todas las participaciones que hemos tenido, y hasta el 10 de agosto, feliz día, amigos. Cuídense. Feliz día. Feliz día a todos. Feliz día para todos.